Mística Ciudad de Dios, segunda parte, libro 4, capítulo 30. Vuelven de Egipto a Nazaret Jesús, María y José, por la voluntad del Altísimo. Punto 702. Cumplió los 7 años de su edad el infante Jesús, estando en Egipto, que era el tiempo de aquel misterioso destierro destinado por la eterna sabiduría, y para que se cumpliesen las profecías era necesario que se volviese a Nazaret. Esta voluntad intimó el Eterno Padre a la humanidad de su Hijo Santísimo un día en presencia de su Divina Madre, estando juntos en sus ejercicios, y ella la conoció en el espacio de aquella alma deificada y vio cómo aceptaba la obediencia del Padre para ejecutarla. Hizo lo mismo la Gran Señora, aunque en Egipto tenía ya más conocidos y devotos que en Nazaret. No manifestaron hijo y madre a San José el nuevo orden del cielo, pero aquella noche le habló en sueños el ángel del Señor, como San Mateo dice, y le avisó que tomase al niño y a la madre y se volviese a tierra de Israel, porque ya Herodes y los que con él procuraban la muerte del niño Dios eran muertos. Tanto quiere el Altísimo el buen orden en todas las cosas criadas, que con ser Dios verdadero, el niño Jesús y su madre, tan superior en santidad a San José, con todo eso no quiso que la disposición de la jornada a Galilea saliese del Hijo ni de la Madre Santísimos, sino que lo remitió todo a San José, que en aquella familia tan divina tenía oficio de cabeza, para dar forma y ejemplar a todos los mortales de lo que agrada al Señor, que todas las cosas se gobiernen por el orden natural y dispuesto por su providencia, y que los inferiores y súbditos en el cuerpo místico, aunque sean más excelentes en otras cualidades y virtudes, han de obedecer y rendirse a los que son superiores y prelados en el oficio visible. Punto 703. Fue luego San José a dar cuenta al infante Jesús y a su purísima madre del mandato del Señor, y entrambos le respondieron que se hiciese la voluntad del Padre Celestial. Y con esto determinaron su jornada sin dilación, y distribuyeron a los pobres las pocas alhajas que tenían en su casa. Y esto se hizo por mano del Niño Dios, porque la Divina Madre le daba muchas veces lo que había de llevar de limosna a los necesitados, conociendo que el niño, como Dios de misericordias, la quería ejecutar por sus manos. Y cuando le daba su Madre Santísima estas limosnas, se hincaba de rodillas y le decía: «Tomad, Hijo y Señor mío, lo que deseáis, para repartirlo con nuestros amigos los pobres, hermanos vuestros». En aquella feliz casa que por la habitación de los 7 años quedó santificada y consagrada en templo por el sumo sacerdote Jesús, entraron a vivir unas personas de las más devotas y piadosas que dejaban en Heliópolis, porque su santidad y virtudes les granjearon la dicha que ellos no conocían, aunque por lo que habían visto y experimentado, se reputaron por bien afortunados en vivir donde sus devotos forasteros habían habitado tantos años. Y esta piedad y afecto devoto les fue pagada con abundante luz y auxilios para conseguir la felicidad eterna. Punto 704. Partieron de Heliópolis para Palestina con la misma
compañía de los ángeles que habían llevado en la otra jornada. La gran reina iba en un asnillo con el niño Dios en su falda y San José caminaba a pie muy cerca del hijo y madre. La despedida de los conocidos y amigos que tenían fue muy dolorosa para todos los que perdían tan grandes bienhechores, y con increíbles lágrimas y sollozos se despedían de ellos, conociendo y confesando que perdían todo su consuelo, su amparo y el remedio de sus necesidades. Y con el amor que les tenían los egipcios a los tres, parecía muy dificultoso que los permitiesen salir de Heliópolis si no le facilitara el poder divino, porque ocultamente en sus corazones sentían la noche de sus miserias con ausentárseles el sol que en ellas les alumbraba y consolaba. Antes de salir a los despoblados pasaron por algunos lugares de Egipto y en todos fueron derramando gracia y beneficios, porque no eran ya tan ocultas las maravillas hechas hasta entonces que no hubiese gran noticia en toda aquella provincia. Y con esta fama extendida por toda la tierra, salían a buscar su remedio los enfermos, afligidos y necesitados, y todos le llevaban en alma y cuerpo. Curaron muchos dolientes y expelieron gran multitud de demonios, sin que ellos conociesen quién los arrojaba al profundo, aunque sentían la virtud divina que los compelía y hacía tantos bienes a los hombres. Punto 705. No me detengo en referir los sucesos particulares que tuvieron en esa jornada y salida de Egipto el infante Jesús y su Beatísima Madre, porque no es necesario, ni sería posible sin detenerme mucho en esta historia. Basta decir que todos los que llegaron a ellos con algún afecto piadoso, más o menos salieron de su presencia ilustrados de la verdad y socorridos de la gracia y heridos del divino amor, y sentían una oculta fuerza que los movía y obligaba a seguir el bien y dejando el camino de la muerte buscar el de la eterna vida. Venían al Hijo traídos del Padre y volvían al Padre enviados por el Hijo, con la divina luz que encendía en sus entendimientos para conocer la divinidad del Padre, si bien la ocultaba en sí mismo porque no era tiempo de manifestarla, aunque siempre y en todos tiempos obraba divinos efectos de aquel fuego que venía a derramar y encender en el mundo. Punto 706. Cumplidos en Egipto los misterios que la divina voluntad tenía determinados y dejando aquel reino lleno de milagros y maravillas, salieron nuestros divinos peregrinos de la tierra poblada y entraron en los desiertos por donde habían venido. Y en ellos padecieron otros muchos trabajos semejantes a los que llevaron cuando fueron desde Palestina, porque siempre daba el Señor tiempo y lugar a la necesidad y tribulación para que el remedio fuese oportuno. Y en estos aprietos se le enviaba Él mismo por mano de los ángeles santos, algunas veces por el modo que en la primera jornada, otras veces mandándoles el mismo infante Jesús que trajesen la comida a su Madre Santísima y a su esposo, que para gozar más de este favor oía el orden que se les daba a los ministros espirituales, y cómo obedecían y se ofrecían prontos y veía lo que traían, con que se alentaba y consolaba el santo patriarca en la pena de no tener el sustento necesario para el Rey y la Reina de los cielos. Otras veces usaba el Niño Dios de la potestad divina y de algún pedazo
de pan hacía que se multiplicase todo lo necesario. Lo demás de esta jornada fue, como tengo dicho, en la primera parte capítulo 22, y por esto no me ha parecido necesario repetirlo. Pero cuando llegaron a los términos de Palestina, el cuidadoso esposo tuvo noticia que Arquelao había sucedido en el reino de Judea por Herodes su padre, y temiendo si con el reino habría heredado la crueldad contra el infante Jesús, torció el camino y sin subir a Jerusalén ni tocar en Judea, atravesó por la tierra de la tribu de Dan y de Isaacar a la inferior Galilea, caminando por la costa del mar Mediterráneo, dejando a la mano derecha a Jerusalén. Punto 707. Pasaron a Nazaret, su patria, porque el niño se había de llamar Nazareno, y hallaron su antigua y pobre casa en poder de aquella mujer santa y deuda de San José en tercer grado, que, como dije en el tercero libro, capítulo 17, número 227, acudió a servirle cuando nuestra reina estuvo ausente en casa de Santa Isabel, y antes de salir de Judea, cuando partieron para Egipto, le había escrito el santo esposo cuidase de la casa y de lo que dejaban en ella. Todo lo hallaron muy guardado, y a su deuda, que los recibió con gran consuelo por el amor que tenía a nuestra gran reina, aunque entonces no sabía su dignidad. Entró la Divina Señora con su Hijo Santísimo y su esposo José, y luego se postró en tierra, adorando al Señor y dándole gracias por haberlos traído a su quietud, libres de la crueldad de Herodes y defendidos de los peligros de su destierro y de tan largas y molestas jornadas, y sobre todo de que venía con su Hijo Santísimo tan crecido y lleno de gracia y virtud. Punto 708. Ordenó luego la Beatísima Madre su vida y ejercicios con disposición del Niño Dios, no porque en el camino se hubiese desordenado en cosa alguna, que siempre la prudentísima Señora continuaba respectivamente las acciones perfectísimas en el camino, a imitación de su Hijo Santísimo, pero estando ya quieta en su casa, tenía disposición para hacer muchas cosas que fuera de ella no era posible, aunque en todas partes la mayor solicitud era cooperar con su Hijo Santísimo en la salud de las almas, que era la obra encomendada del Eterno Padre. Para este fin altísimo ordenó nuestra Reina sus ejercicios con el mismo Redentor, y en ellos se ocupaban como en el discurso de esta parte veremos. El santo esposo José dispuso también lo que tocaba a sus ocupaciones y oficios, para granjear con su trabajo el sustento del niño Dios y de la madre y de sí mismo. Tanta fue la felicidad de este santo patriarca, que si en los demás hijos de Adán fue castigo y pena condenarlos al trabajo de sus manos y al sudor de su cara, para alimentar con él la vida natural, pero en San José fue bendición, beneficio y consuelo sin igual elegirle para que su trabajo y sudor alimentase al mismo Dios y a su madre, cuyo es el cielo y tierra y cuanto en ellos se contiene. Punto 709. El agradecer este cuidado y trabajo del santo José tomó por su cuenta la Reina de los Ángeles, y en correspondencia de esto le servía y cuidaba de su pobre comida y regalo con incomparable atención y cuidado, agradecimiento y benevolencia. Estábale obediente en todo y humillada en su estimación como si fuera sierva y no esposa, y lo que más es, madre del mismo Criador y Señor de todo.
Reputábase por indigna de cuanto tenía ser y de la misma tierra que la sustentaba, porque juzgaba que de justicia le debían faltar todas las cosas, y en el conocimiento de haber sido criada de nada, sin poder obligar a Dios para este beneficio ni después, a su parecer para otro alguno, fundó tanto su rara humildad que siempre vivía pegada con el polvo y más deshecha que él en su propia estimación. Cualquiera beneficio, por pequeño que fuese, le agradecía con admirable sabiduría al Señor como a primer origen y causa de todo bien, y a las criaturas como instrumentos de su poder y bondad. A unos porque le hacían beneficios y a otros porque se los negaba, a otros porque la sufrían, y a todos se reconocía deudora y los llenaba de bendiciones, de dulzura, y se ponía a los pies de todos, buscando medios y artificios, arbitrios y trazas, para que en ningún tiempo ni ocasión se le pasase sin obrar en todo lo más santo, perfecto y levantado de las virtudes, con admiración de los ángeles, agrado y beneplácito del Altísimo. Doctrina que me dio la misma Reina del Cielo. Punto 710. Hija mía, en las obras que el Altísimo hizo conmigo, mandándome peregrinar de unas partes y reinos a otros, nunca se turbó mi corazón ni se contristó mi espíritu, porque siempre le tuve preparado para ejecutar en todo la voluntad divina. Y aunque su majestad me daba a conocer los fines altísimos de sus obras, pero no era esto siempre en los principios, para que más padeciese, porque en el rendimiento de la criatura no se han de buscar más razones de que lo manda el Criador y que Él lo dispone todo, y sólo por estas noticias se reducen las almas, que sólo aprenden a dar gusto al Señor, sin distinguir sucesos prósperos ni adversos y sin atender a los sentimientos de sus propias inclinaciones. En esta sabiduría quiero de ti que te adelantes y a imitación mía, y por lo que estás obligada a mi Hijo Santísimo, recibas lo próspero y adverso de la vida mortal con una misma cara, igualdad de ánimo y serenidad, sin que lo uno te contriste ni lo otro te levante en vana alegría, y sólo atiendas a que todo lo ordena el Altísimo por su beneplácito. Punto 711. La vida humana está tejida con esta variedad de sucesos, unos de gusto y otros de pena para los mortales, unos que aborrecen y otros que desean. Y como la criatura es de corazón limitado y estrecho, de aquí le hace inclinarse con desigualdad a estos extremos, porque admite con demasiado gusto lo que ama y desea, y por el contrario, se desconsuela y contrista cuando le sucede lo que aborrece y no quería. Y estas transmutaciones y vaivenes hacen peligrar a todas o muchas virtudes, porque el amor desordenado de alguna cosa que no consigue la mueve luego a aparecer otra, buscando en deseos nuevos el alivio de la pena en los que no consiguió, y si los consigue se embriaga y desmanda en el gusto de tener lo que apetecía, y con estas veleidades se arroja a mayores desórdenes de diferentes movimientos y pasiones. Advierte, pues, carísima, este peligro y atájale por la raíz, conservando tu corazón independiente y solo atento a la divina providencia, sin dejarle inclinar a lo que apetecieres y te diere gusto, ni aborrecer lo que te fuere penoso. Y solo en la voluntad de tu Señor te alegra y te deleita.
y no te precipiten tus deseos, ni te acobarden tus temores de cualquier suceso, ni tampoco las ocupaciones exteriores te impidan ni te diviertan de tus santos ejercicios, y mucho menos el respeto y atención de criaturas. Y en todo atiende a lo que yo hacía, sigue mis pisadas afectuosa y diligentemente.